Religión de la nueva era y los milagros mentirosos. Por Alejandro Roquegles. Introducción. Las Sagradas Escrituras nos anuncian que al final de los tiempos y una vez establecido el nuevo orden mundial, ello sería acompañado de una corrupción total dentro de la Iglesia visible, y la creación ecuménica de una religión mundial a la que los diseñadores del nuevo Imperio Romano Occidental, tocando ya a nuestras puertas, han llamado religión de la nueva era. Para que todas las piezas encajen, el mundo se vería, para entonces, inmerso no ya en una confrontación política y militar, sino en una profunda crisis económica que impulsaría a los líderes de las naciones en renunciar a sus independencias nacionales por una migaja del pan envenenado y elaborado para el momento oportuno. Mario Draghi, el recién elegido para ser próxima cabeza del Banco Central Europeo, ha manifestado hoy, sin miramientos desde Roma, que si Europa quiere subsistir tiene que crear los Estados Unidos de Europa ya. Ahora. Otra bestia bruta que seguramente ha acumulado muchas riquezas que nunca se podrá llevar consigo el día de su partida. Sin embargo, dispuesta a crear una crisis general que asuste a los europeos, y con ello recibir el apoyo que necesitan para imponer el nuevo orden mundial. Ello implica, afirma el sujeto, completa unión monetaria y política con un líder, emperador, a la cabeza, la versión moderna del antiguo Imperio Romano. Bruselas y Estrasburgo están bien ocupados dando los toques finales al proyecto. Y el mundo sigue entretenido en quién es la última estrella de la farándula, y cómo se visten, y cuánto dinero ganan, y otras cosillas pasajeras. No en vano Yeshua dijo que la puerta es estrecha, muy estrecha, no destinada a los que gustan en demasía de entretenimientos seculares o eclesiásticos. El Vaticano, en consonancia con los que ahora gritan por la creación de los Estados Unidos de Europa hermanados con la Unión Mediterránea, entiéndase nuevo Imperio Romano Occidental, acaba de anunciar que las ovejas que quieran retornar a la Madre Iglesia, ¡qué tontería!, tienen que atenerse al nuevo documento establecido por el Papa titulado Preámbulo Doctrinal. Este es un documento que obliga a todos los católicos a aceptar la religión de la nueva era. Es decir, no importa si eres judío, musulmán, hindú, vudú, budista o bábala o de nada, vale la crucifixión y resurrección de Jesús, sino que todos hermanados podemos llegar a Dios por nuestras propias vías y creencias. En el fondo ese es el mensaje del documento, por más que lo traten de endulzar. No por gusto. En España Benedicto XVI enfatizó que la salvación es solo a través de Roma, usando otro lenguaje. Les gusta hablar en clave, pero Dios provee arma contra la mentira siempre. El jefe doctrinal del Vaticano, William Levada, trataba igualmente de convencer y hacerle tragar el nuevo documento doctrinal a la sociedad de St. Pius X. Ovejas rebeldes en su manada, pero no lo han logrado en su totalidad. Sin dudas Benedicto XVI, desde Roma, siempre Roma, le va abriendo camino al futuro cercano falso profeta del Apocalipsis, hermanado con la bestia o anticristo. Ambos engañadores de siniestras cualidades interiores, aunque acaramelados en su exterior. Que los compren quien no los conozcan. Saludos cordiales. ARG. Religión de la nueva era. El mundo se acerca a la encrucijada prometida en la palabra de Dios, y mientras nos acercamos se trama una nueva religión. Se le filosofea a los humanos sobre una nueva era que se aproxima, y con ello vuelve la añeja y orgullosa sonata diabólica del Génesis, como metal que resuena y címbalo que retiñe. En el jardín del Edén, ya se tramaban nuevas religiones e ideologías. Lucifer, disfrazado de serpiente madrina, astuto y enemigo de toda verdad, establecía las bases de todas las doctrinas humanas que surgirían desde entonces, cuando sostiene un diálogo con Eva. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:2.1-5. No es el hecho del conocimiento lo que hizo caer al humano, sino el de abrogarse el derecho arrogante de convertirse separado de Dios en arquitecto de su propio destino, usando el mal, si fuera necesario, creyéndose a su vez Dios sabio y fuente de la eternidad. Hoy podemos ver el resultado.
6.000 años de historia donde las guerras genocidas, hambres, abusos y adoctrinamientos no han cesado. Y se nos avecina el peor de todos. La era del engaño más sofisticado y suave que el humano ha conocido, está entre nosotros hoy. Se nos repite una vez más el antaño diálogo ocurrido en el jardín del Edén. Una vez que Eva y Adán concibieron su rebelión, el pecado entró en la naturaleza humana, y con ello la muerte física y espiritual. Cuando venimos a este mundo no somos de naturaleza buena como las nuevas religiones y ciencia biológica pretenden asegurarnos. Si bien el ambiente y experiencias encausan el carácter humano y su vida en la sociedad, el pecado es inherente y viene en nuestros genes desde antes que vemos la luz solar. No por nada el Espíritu Santo le revelaba al salmista su condición natural cuando escribía: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51 2.5. El pecado no solo nos trajo la muerte física, sino también nos trajo la espiritual, al apartarnos cortando la cuerda umbilical que nos unía, usando aquí un aforismo explicativo al Santísimo Creador. La muerte espiritual clamaba obviamente por la necesidad de un Salvador que nos pudiera retornar al estado espiritual que existía antes de que Eva tuviera ese diálogo fatal con el adversario humano. Es por ello que otro diálogo, esta vez profético, ocurre entre Eva y Dios, donde el Creador le advierte que los sufrimientos serían inevitables desde entonces, debido a la condición espiritual en que se autocayó dada su rebelión. Sin embargo, a través de su vientre vendría un día el Redentor de la humanidad, asegurándole que él heriría mortalmente a ese Satanás que la arrastró al dolor y la mentira. Génesis las 3 y 15-16. Dios le prometía así a Eva que otro diálogo en algún momento de la historia volvería a concertarse entre ellos, pero esta vez, anunciando el retorno de la esperanza perdida. El plan de la redención humana echaba a andar transcurriendo los siglos, y el mismo día en que una pobre mujer en la villa de Nazaret, María, quien por su gran simplicidad y misericordia soñaba con agradar a su Creador, el ángel del Señor se le aparece en nombre de Dios. Y el diálogo prometido, esta vez determinante, es sostenido para el bienestar de la humanidad. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre. Y de su reino no habrá fin. Lucas 1. 30-33. Su reino será eterno, sin final. Ese es el Salvador. Jesús, Yeshua. No es un líder religioso, sino el Hijo de Dios. El nombre de Jesús ya había sido simbólicamente anunciado siglos atrás proféticamente en la persona de Josué, Yeshua, el libertador judío que una vez muerto Moisés fue el encargado de entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida, de la misma forma en que Jesús lo hará con su iglesia de toda la tierra, pueblos y etnias que lo hayan recibido como su Salvador personal, al reino de su Padre. De manera que no es Mahoma, Buda, Krishna, Mahdi, ni el que ahora anuncia el movimiento de la religión de la nueva era, ubicados en London, llamándolo el Gran Maitreya. No os dejéis engañar, es Jesucristo a través de quien solo podemos allegarnos a Dios. Él dijo claramente: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14 2.6. En el libro titulado Tierra, Tierra, Tierra. Oye palabra de Yahweh. El lector puede estudiar y encontrar cómo los profetas de Dios de época en época anunciaron la venida del Salvador a través de la tribu de Judá, quien a su vez sería un engendro de Dios. ¿Y no un charlatán humanista? Aun cuando aparente las mejores intenciones. No os dejéis engañar por el diablo transformado. No hay religión de la nueva era, neoge religión, ni ecumenismo humanístico que propaga algún místico unificador quien pretende tener contactos y exclusiva comunicación con algún líder especial. No seáis arrastrados ante esa falsa y astuta manipulación. La nueva era es otra falacia sembrada desde tiempos remotos, cuando el dictador Nemrod unificó a una élite totalitaria en la tierra oriental de Sinar, instigando a la comunidad internacional para construir la Torre de Babel, tratando inútilmente de reemplazar a Dios. Génesis 11 2.4. El mundo occidental ha sido bombardeado con cartas del tarot, astrología, bolas de cristal con poderes únicos que atraen mucha energía positiva.
haciendo creer que Dios es la realización personal del potencial humano, y que somos dioses. Y mientras más ricos más creíble se les hace. Otros son monistas, los cuales creen que nuestras facultades provienen desde una gran energía universal. Existen panteístas, metafísicos, reencarnistas, esotéricos, ocultistas, mágicos, cabalistas, ateos, adivinos, espiritistas, masones, sociedades secretas, ecumenistas, ecologistas, misticistas, universalistas, y todos unidos en esta supuesta nueva religión que anuncia el nuevo orden mundial bajo la era de Acuario, absorbiendo a su vez a las restantes religiones tradicionales. Esa falacia de la era de Acuario impronta al mundo con la necesidad imperante de crear un gobierno mundial, diseñado como un nuevo orden, el cual supuestamente logrará que los humanos y, gracias a un líder global singular, eliminará las guerras, plagas, enfermedades, contaminación ambiental y pobreza, trayendo la soñada paz mundial. Ello lo asocian al zodiaco mezclado con acontecimientos históricos relevantes que una vez ocurridos en el pasado, ahora todos conjuntamente, se unen para traer la nueva era global. No le creas. Dios nos pide relación, no religión. Y es a través de su Hijo resucitado. No está en la cruz, sino que se levantó de la muerte, para gloria del Dios Padre. Recuerda cómo Dios encomienda a su pueblo a no dejarse arrastrar tras esas falsas idolatrías, cuando dijo: no se ha hallado en ti practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación a Yahweh Dios cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio las 18 y 10-12. Es la era del engaño usada por los que diseñan el nuevo imperio romano occidental bajo la tutela del líder mundial, que no es otro que el profetizado anticristo bíblico, quien traerá amargura y muerte a la raza humana, no sin antes aparecer como el falso Mesías esperado, paladín de la paz y reconciliación internacional, y apoyado por este movimiento anunciador de la era de Acuario. No hay nada nuevo, sino lo mismo de lo mismo. Por cambiar de traje a un mono tití pigmeo, no lo conviertes automáticamente en gorila King Kong, a menos que se le ordenen par de zancos y pantalones largos, y una siniestra máscara bien diseñada. Esta corriente de la supuesta era de Acuario atrae igualmente a muchos falsos profetas tales como Benjamin Creme, quien acumula bastante dinero mientras engaña a diestra y siniestra usando para ello su revista londinense Sare International. Según este discípulo del mismo diablo, el gran Maitreya unirá a todas las religiones en esta era, convirtiéndose en el Mesías esperado por todas las religiones nacionales. Ni os sorprenda si aparece en Roma y se convierte en un nuevo prototipo de Vicarius Filii Dei, 112 más 53 más 501 igual 666. El tal Maitreya es por tanto un líder religioso carismático, que solo nos puede recordar al falso profeta del sistema 666, profetizado como parte integral del anticristo. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos. Apocalipsis las 15 y 13. Su comienzo es lleno de glorias humanas, pero su final es el bien merecido. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Apocalipsis las 20 y 10. El mundo corre tras la globalización de las ideas y conceptos ayudados por el Internet y medios informáticos, ocupando el trono y primacía como siempre aquellos que controlan el monopolio político y financiero. No importa qué dirección tome y cómo cambie el mundo embuido en sus filosóficas alabanzas, el Señor Yahweh no cambia con el tiempo, porque Él es Dios, y nos dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico, se alabe en sus riquezas. Mas alabese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh Dios. Jeremías las 9 y 23-24. La patraña de la nueva religión mundial atrae entre otras corrientes a los panteístas, que os hacen creer que el universo es Dios, y que Dios somos todos juntos, y que cada uno somos la semilla universal de Dios. Es un truco tan viejo como el empleado en tiempos de Noé, y más reciente hecho filosofía a manos de los griegos, quienes se endulzaban artísticamente con los demonios, a tal punto que posteriormente arrastraron a los romanos republicanos,
otorgándole nombres del Olimpo a cada manifestación oscura desde el mundo etéreo demoníaco. El paso siguiente, como ya se ve, es haceros creer que Dios es la naturaleza, y que la Madre Tierra es digna de adoración, y por tanto, adulando ecológicamente al medio ambiente, nos acercamos al Creador, porque somos de naturaleza buena. Y que en sesiones de yoga y meditación trascendente, entraréis en sintonía con el universo y lo invisible. Medita y estudia, pero hazlo en las sagradas escrituras encerradas dentro de la palabra de Dios. Esa es la espada de doble filo que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, discerniendo los pensamientos e intenciones de los humanos. Hebreos 4:14. Si el Espíritu Santo no habita dentro del ser humano, no hay trascendencia ni comunicación con nadie, sino con el mundo oscuro espiritual que atentó contra nuestros primeros padres en aquel inolvidable jardín del Edén. Escucha, estate atento. Al Creador te acercas y llegas por fe, y no obras de tus miembros, porque te creas impecablemente bueno. No lo somos. Y es a través de Jesús que arrancamos a la muerte para siempre. Él es quien fue prometido en ese registrado diálogo con Eva, concebido por el Espíritu Santo como estaba profetizado y anunciado de época en época a través de la historia, revelándonos no solo el lugar y su descendencia familiar, sino también los hechos concernientes alrededor de su vida, crucifixión y resurrección, dando continuación a la eterna y real nueva era, la que instaurará el reino de Dios entre nosotros. Al nacer, el pecado nos es inherente en nuestra naturaleza espiritual y carne. Y por consiguiente, una vez arrastrados a la consumación de otros hechos como nos revela la ley de Dios, se transmiten igualmente de generación en generación. Éxodo 22:5. No somos buenos por naturaleza, una vez que el pecado se nos adueñó, al asumir el control de nuestras vidas de espaldas al Dios omnipotente. La palabra de Dios nos revela claramente que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. De manera que necesitamos a ese Jesús, nombrado de Dios, quien se hizo hombre, y así partícipe de nuestras dolencias para vencer a aquel que en el Edén nos atrajo con la astucia de la muerte, atándonos al pecado y muerte espiritual. La era del engaño es la que envuelve al mundo moderno. Su pragmatismo sobrepasa la utilidad de sus descubrimientos, los cuales a su vez son revelados por Dios a sus criaturas para bien y confort, no para que seamos arrastrados y cebados en la ignorancia sobre los sucesos que apremian y están a punto de tener lugar en la palestra mundial. Es a él Yeshua a quien Yahweh Dios, no otro Dios que no existe, resucitó venciendo a la muerte física y espiritual que nos aflige, y ha puesto sobre todo principado, potestad, poderío, y sometiendo todas las cosas debajo de sus pies. Él es cabeza de la iglesia, de aquellos que creen en él, hinchiendo todas las cosas en todos. Efesios 1:20-23. Y no ha sido ni es parte del sistema mundano que ha gobernado los asuntos de los hombres por milenios. Recuerda sus palabras mientras conversaba con el apóstol Juan. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:35-36. Milagros mentirosos. La tecnología alcanza niveles sofisticados jamás experimentados por la raza humana, y con ello la mentira se sofistica con igual grandilocuencia. Esta mentira es con M mayúscula, porque detrás anda sigilosamente multiocupado y multiplicado el martingala de Satán, a quien Jesús catalogó como homicida, porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8:44. En esta cita, la palabra padre encierra el significado de creador, inventor y originador de la mentira, con el objetivo primordial de extinguir al género humano, evitando su entrada a la eternidad prometida por el Hijo de Dios. Este falso creador descrito por Jesús es también un homicida disfrazado como ángel de luz. Características que a su vez distinguirán al escogido, de entre los tantos que ha tenido en el transcurso de la historia humana. El estadista político pronto por hacerse renombrado en la palestra mundial, y establecido en las sagradas escrituras como el anticristo. No importa cuánto querremos ignorarlo, el mal existe, y muy sofisticadamente adaptándose a cada época, pero siempre alimentando la ignorancia de los humanos, y proveyendo senderos alucinantes. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas, ONU,
Como si no bastaran las carteras de burócratas que la componen, creó una nueva posición administrativa para el representante adámico que dará la bienvenida, en caso que nos visiten extraterrestres. No, amigos, no es una broma. El puesto fue creado en septiembre del pasado año 2010, cuando la astrofísica de Malasia, Masla Notman, fue oficialmente coronada como la encargada de recibir a los extraterrestres, una vez que nos visiten montados sobre sus mortales asteroides. Al parecer no ignoran las advertencias bíblicas, y están al tanto de ellas. Sin embargo, esto es un paso más ominoso que lo aparentado. La ONU es una organización que estaba en formación embrionaria desde la fundada Liga de las Naciones, que una vez finalizada la matanza de la Primera Guerra Mundial horrorizó a muchos, entre ellos al entonces presidente norteamericano Woodrow Wilson, quien, no creyendo que tras este mundo existieran controles malintencionados, accedió a ser protagonista y fomentar la creación de una organización que canalizara las intenciones de la mayoría, previniendo el desastre total. No sabía el presidente a ciencias ciertas que las guerras son alimentadas por los consorcios financieros internacionales, atrayendo capitales y generando incalculables ganancias. Muestra de ello es que la nueva liga no pudo impedir la Segunda Guerra Mundial. El trío de Hitler, Mussolini y Stalin eran fichas perfectas para los banqueros internacionales. Los tres eran narcisistas sin compromisos, arrogantes por naturaleza, y asesinos tipo Mao Zedong, ubicados en el perfecto teatro de operaciones. Europa. Los globalistas que vienen tramando desde hace mucho sabían que la única forma de crear un imperio mundial occidental que dominara a su vez la política y el mercado, era tratando de unir a la desunida Europa y sus colonias modernas, creando a la Unión Europea, UE, y entrelazarla posteriormente a los Estados Unidos de Norteamérica, USA, dominando así la geopolítica mundial. Esta sería una tarea vivípara que no podía parir su feto a la luz del día, sino que tomaría periodos y trabajo paulatino, creando las condiciones objetivas y subjetivas a través de los años. Una guerra era necesaria para solidificar el poder financiero con la tutoría de una élite escogida, y a su vez organizar el poder político bajo los auspicios de tales privilegiados. De ahí la creación de la Organización de las Naciones Unidas una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, como sucesora prominente de la Liga de Naciones. La población ha crecido tanto según estos magos de la eutanasia que solo una tercera guerra mundial podrá frenar la sobrepoblación de nuestro planeta azul. Sus programas de control poblacional eliminando, si fuera posible, cualquier indicio de natalidad humana a través de la ONU y organizaciones como Planet Parenthood, han fallado a escala global, y no es posible crear el imperio mundial, si los recursos de la Tierra no pueden garantizar el sostenimiento de la realeza moderna. La élite que sueña con subyugar a los habitantes de la Tierra, conoce que solo Dios, el dador de la vida, es quien puede crear un sistema donde la vida sea un derecho eterno y no limitado. Pero aún así de rebeldes, se esfuerzan impunemente en ocupar su lugar, de manera que tratarán de disminuir la población de la comarca mundial que sueñan subyugar. Esta vez se les irá de la mano su afán ideológico de crear una sociedad pragmática y mundial, eliminando, como intentaron los comunistas, la individualidad y libertad de escoger ese derecho a la existencia que Yahweh Dios nos regaló desde el primer instante en que respiramos bajo este sol, cuando entramos a esta vida. Pero no, la Tercera Guerra Mundial vendrá, sin falta, y el supuesto control que aparentemente lograrán, usando a la ONU, sobre el arsenal nuclear internacional, les sorprenderá un día, al ver ese amanecer en que las grandes ciudades del planeta caigan, como castillos de naipes, envueltas en el terror y el desprecio de su amo Satanás, siendo engañados ellos mismos. La ONU no es más que un nido de globalistas con ansias de controlar a todas las naciones, prometiéndoles migajas alimenticias, y programas educativos, y de asistencia humanitaria, como máscara que oculta sus verdaderas intenciones. Téngase presente que todo esto, organizaciones internacionales, era nuclear, Internet, control poblacional y planes impositores a escala global, no es una casualidad que hayan tenido lugar al final de los tiempos como profetizó el profeta Daniel, sino que es todo un cumplimiento testimonial sobre la marea ominosa que se le acerca a los descendientes de Adán. Sin embargo, los descendientes de Cristo por decisión personal nada tienen que temer, porque sabemos que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Gálatas las 3 y 26-27. Y no hay anticristo, organización mundial, élite pillastre,
ni líder religioso pregonero de falso humanismo, que pueda arrancarnos la esperanza que fue sembrada en nuestros corazones. Tampoco le bastará soñar con intimidarnos, realzando amenazas que promuevan el desate de la muerte. Hebreos las 2 y 14-15. Estos maquinadores globales conocen que los hijos de Dios llevan la estampa e imagen del Creador, y aun cuando pretenden ignorar que lo sabemos se preparan para engañar a esas masas perdidas en el entretenimiento y desconcierto mundial, usando avances tecnológicos científicos escondidos y fuera del alcance al ciudadano común, haciéndoles parecer que son milagros provenientes de una jerarquía global encabezada por un líder, que se convierte en Dios y patrón de los humanos, prometiéndoles falsamente un futuro luminoso y la total erradicación del hambre y terrorismo internacional. Es por ello que los apóstoles Pablo y Juan nos revelaron que este inicuo mostrará señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. 2 Tesalonicenses 2:8-10. Apocalipsis las 13 y 13-14. Esta semana el gobierno de la Gran Bretaña London, desde donde junto a Nueva York, se cocinan y hornean las decisiones financieras del sistema global que amena los sitios de Roma, Washington D.C., Estrasburgo y Bruselas, revelaron nuevos documentos parlamentarios tal como viene ocurriendo desde el año 2008 sobre supuestos subvoladores no relacionados, según ellos, con descubrimientos científicos diseñados por la NASA o ESA, Agencia Espacial Europea, y apadrinados por el Pentágono, sino de posibles visitas extraterrestres ocurridas en las últimas décadas. Nos asombra que la ONU haya creado una cartera ministerial para tales contactos en el momento preciso. Veremos esta manipulación mediática incrementándose, una vez que su patrón diabólico sepa que Dios está a punto de hacerse ver en la historia humana, con verdaderos milagros anunciados por Jesucristo desde hace 2000 años. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Mateo las 24 y 29. Ellos lo saben y tratarán de preparar al mundo desde ahora en adelante con historietas de ufos y apariciones, mientras que complementan su programa de milagros mentirosos. Los demonios hicieron todo lo posible por impedir que Cristo llegara a la cruz del Gólgota, pero ello no implicaba que no lo conocieran. Lo conocían y sabían quién era, y que había un tiempo para todo lo que sucede en cada época. Y he aquí clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y los demonios le rogaron. Mateo las 8 y 28-31. El hecho de haber creado astutamente esa cartera ministerial en la ONU bajo el título de Directorado de las Naciones Unidas para Asuntos Extraterrestres, es la asunción civilina de querer impregnarle un rol importante y serio. Una vez que los acontecimientos finales entren en su fase previa a la Tercera Guerra Mundial, el mundo observará continuos e incrementables milagros mentirosos y señales celestiales, tipos tal cual el espiral visto en el cielo de Noruega recientemente, y en las costas de California, el objeto volador, ovni, aparecido sobre la mezquita y cúpula de la roca ubicada en el área donde una vez existió y existirá el templo de Dios en Jerusalén, así como descargas energéticas que acapararán el cielo mundial. Acontecimientos estos que serán transmitidos a través de la internet y pantallas televisivas alrededor del mundo, y así todo un sistema de rayos láser ultramodernos refractados desde las capas superiores atmosféricas, los cuales darán la impresión que tal líder mundial es sobrenatural y digno de adoración. Nótese que la palabra de Dios nos advierte que una vez que logre hacer descender engañosamente fuego del cielo, el objetivo seguido es hacer que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y hará que cualquiera que no adorare en la imagen de la bestia sea muerto. Apocalipsis las 13 y 15-18. Como vemos, el objetivo es aparecer como el nuevo líder religioso mundial y mesiánico, a quien algunos hoy llaman el Gran Maitreya, digno de adoración, que se convierte en supuesto Dios esperado por todos, y parte del sistema 666. Este maligno payaso asesino, poseído desde el mundo oscuro del padre de mentiras,
Buscará próximamente la unión de todas las religiones, y logrará arrastrar a ricos y pobres, incluyendo la nata académica del planeta con su astucia pacificadora. No es nada nuevo en la historia como ocurrió en tiempos del Imperio Comunista el ver a seres humanos con buena disposición, quienes tenían las mejores intenciones, pero engañados tras un discurso ideológico que les mostraba utópicamente la posibilidad de construir una sociedad justa apartados del Creador donde el ciudadano gozaría de bienestar y pueda visualizar la pínula de la felicidad. Hoy existen inclusive dentro de esa élite mundial muchos que sinceramente creen al discurso adormecedor de esa religión humanista prometedora de castillos y glorias. Y muchos de ellos son a su vez los dueños del monopolio de la información y el suministro científico. Escucha y jamás olvides, sin importar dónde y bajo qué circunstancias te encuentres, estimado lector. No puede el humano levantarse hacia la eternidad, extirpando a la muerte para siempre, sin primeramente abrazar y recibir al niño de Belén. Él dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan las 11:25. Fin.